Hola, ¿qué tal? Me encuentro nuevamente por aquí en Minuto Cero Radio. Vamos a transmitir el día de hoy con el tema de pediatría, este primer jueves del mes de junio. Estoy muy agradecida con todos los que organizaron este programa y sobre todo por permitirles y permitirse aprender un poquito más acerca de la alimentación de nuestros pequeños, de nuestros hijos o de nuestras familias. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que es los primeros 1000 días. No sé si han oído o si han escuchado que hay un programa nacional que se llama Los Primeros 1000 días. Junto con la UNICEF y a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto que el periodo de los 1000 días es un periodo muy importante sobre la alimentación de nuestros pequeños. Entonces hoy este día nos vamos a enfocar en esa alimentación y voy a explicar el día de hoy en qué consiste este programa, qué es lo que se recomienda y por qué está tan recomendado el consultar con un profesional de la salud, el cómo alimentarte correctamente o cómo alimentar a tus pequeños correctamente para garantizar la salud a lo largo de la vida, porque se ha visto que estos 1000 días son muy importantes para a futuro prevenir enfermedades metabólicas, crónico-degenerativas e incluso enfermedades de tipo oncogénicas. Entonces, bueno, sin más vamos a empezar. Básicamente lo que yo quiero hablar el día de hoy es acerca del periodo que va comprendido desde la concepción, es decir, desde el primer minuto de la concepción, desde el embarazo exacto, desde que se empieza a formar el embrión hasta los 2 años de vida. Este periodo es un periodo importante porque finalmente va a incluir no solamente una ventana, que es una ventana donde la mamá tendrá que alimentarse correctamente durante el periodo neonatal, durante el periodo de formación del bebé, sino también el periodo perinatal, ¿no? Todo este proceso de preparación de la mamita para darle lactancia al bebé y obviamente el momento de la lactancia materna, que finalmente es un reto para las familias, un reto para la mamá, para su grupo de apoyo, y finalmente una ventana crítica para esta etapa porque forman las bases del crecimiento, forman las bases del neurodesarrollo, de la inmunidad, de la microbiota, de la conducta alimentaria y un riesgo futuro metabólico, es decir, de un riesgo de enfermedades posteriores. Esta estrategia en México ha permitido hoy en día que los profesionales de la salud enfaticemos en esta primera etapa. Obviamente hablamos de los médicos ginecólogos, médicos generales que están en continuo, constante control de las mamitas embarazadas, y nosotros como pediatras de darles una información correcta a nuestros pacientes sobre qué y cómo y por qué darles ciertos alimentos y por qué otros no los tenemos que dar. Entonces, esta estrategia de los 1000 días en México consideramos que es un programa prioritario, pero sobre todo es un periodo crítico para nosotros, que el poder introducir a nuestros pequeños en una alimentación correcta, porque de eso va a depender no solamente su nutrición, sino además el futuro. Hoy en día sabemos que México es uno de los primeros países con obesidad infantil. A pesar de que somos un país tercermundista, todavía se sabe que en nuestro país hay niños desnutridos obesos, y hay niños obesos que finalmente están sobrealimentados. Y no hablamos de alimentación, digamos, rica en nutrientes, sino rica en carbohidratos y además alimentos ultraprocesados. Esto obviamente es una mezcla de alimentos, ¿no? de lo que viene siendo la dieta, que no es la dieta de la milpa, la dieta que viene siendo de nuestra cuna, de nuestros abuelos, sino es una mezcla de otro tipo de dietas que vienen influenciando nuestra alimentación. Entonces, uno de los mensajes que yo quiero que se quede el día de hoy es que los primeros 1000 días no empiezan básicamente cuando el bebé prueba su primer alimento, que a veces pensamos, bueno, es que yo empecé con mi bebé a alimentarlo con papillas de verduras o de frutas y eso normalmente es lo más saludable, y entonces pensamos que por eso ya estamos alimentando adecuadamente a nuestro bebé. En realidad, los primeros 1000 días van a empezar, como ya lo comenté, desde el primer día de la gestación, desde el embarazo, y entonces tendremos que regresarnos un poquito a nutrir a la mamá, porque nutrir a la mamá en consecuencia va a ser nutrir al bebé. Y bueno, pues pasando al primer punto, vamos a hablar del embarazo. El embarazo es el primer acto de nutrición infantil y como lo sabemos, pues las mamitas embarazadas vamos a nutrir a nuestros bebés a través de la placenta. La placenta es un órgano que hoy se sabe que permite el intercambio no solamente gaseoso,
es decir, oxígeno, dióxido de carbono, sino que permite también el intercambio de nutrientes. Y los nutrientes vienen a través de la absorción de los nutrimentos del intestino materno. Es decir, que los nutrientes que la mami de la alimentación materna se van a absorber a través de los vasos sanguíneos del intestino, y a través de esos vasos sanguíneos va a llegar los nutrimentos, los macronutrimentos. ¿Cuáles son? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Si nuestra mamita está baja en el aporte calórico y baja en el aporte proteico y tiene una dieta alta en carbohidratos, se generarán entonces enfermedades metabólicas y enfermedades inflamatorias mayores en el periodo de gestación, y en consecuencia una alimentación deficiente o una nutrición deficiente a nuestro bebé. Es una realidad que nosotros tenemos que pensar en la nutrición del bebé desde el momento preconcepcional, es decir, desde que la mamá se prepara para embarazarse, porque finalmente ella va a ser, digamos, el ambiente que va a generar un adecuado momento para el crecimiento de un bebé, o un ambiente prácticamente ofensivo, un ambiente hostil con pocos nutrimentos que no van a permitir un adecuado crecimiento de un bebé. Entonces, hablando específicamente del embarazo, las guías de la Organización Mundial de la Salud recomiendan que la alimentación debe de ser suficiente, debe de ser variada, rica en proteínas, rica en hierro y ácido fólico, que bueno, siempre hablamos de que si la mami tomó hierro y ácido fólico es importantísimo. En México hay baja posibilidad de que las mamitas tengan bajo yodo, pero finalmente porque la sal viene yodada. Sin embargo, también que tengamos suficiente aporte de yodo, vitamina D, calcio y omega 3. Hoy en día sabemos, como ya lo vimos en otras sesiones anteriores de este mismo programa, que el omega 3 es uno de los antioxidantes y antiinflamatorios naturales, que lo podemos obtener a través de la dieta o suplementación, y que nos permite una adecuada nutrición no solamente de la mamita embarazada, sino del bebé que se está gestando. Esto, mediante una valoración individual, tendremos que darle seguimiento a la mamá, es decir, con el profesional de la salud que decida la mamita o la familia, poder darle la adecuada nutrición en el caso de la vitamina D, en el caso del complejo B, en el caso del ácido fólico, porque cada mamá tendrá que tener algún tipo de valoración individualizada donde se especifique si es un multivitamínico lo que ocupa o solamente una dieta específica alta en estos nutrientes. Normalmente lo que buscamos es reforzar el control prenatal. ¿Qué significa reforzar el control prenatal? Que habitualmente lo que se recomienda es no solamente tener la consulta prenatal, sino el seguimiento a lo largo del embarazo, y además un apoyo por parte de un experto en nutrición que nos permita evaluar cuál es el estado inicial de la mamá y cuál es el estado de seguimiento del embarazo. Hoy en día se está retomando la importancia de la nutrición en este periodo, porque finalmente la mamá va a ser la pauta o el camino inicial de la nutrición del bebé, y finalmente un bebé con bajo peso al nacer, con deterioro en el crecimiento intrauterino o con restricción en el crecimiento uterino, tiene que ver con la condición perinatal o la condición prenatal. Obviamente hay muchos otros factores circulatorios, ¿no? Un poquito más de enfermedades crónico-degenerativas de la mamá, que en ese caso no me voy a meter yo. Básicamente lo que yo me estoy enfocando es únicamente en lo que hablamos de una mamita sana, con alimentación prenatal y durante la gestación, guiada por un profesional de la salud y un especialista en nutrición que nos permita garantizar una adecuada nutrición. Ahora, en México, lo que me interesa mucho recomendar aquí es que una vez que nosotros tenemos una mamita ya valorada por el médico tratante, y se le está dando una adecuada valoración nutricional, además de una adecuada suplementación, tendríamos que evaluar y reforzar el control prenatal, que va viéndose de manera mensual, con el crecimiento a través del ultrasonido, el crecimiento del feto, y evaluando la vigilancia de anemia, por ejemplo, la vigilancia de la glucosa, la presión arterial, la ganancia de peso, y en este caso, pues básicamente, y como siempre decimos, evitar alcohol, evitar tóxicos que nos pueden generar alguna lesión al feto, automedicaciones, y siempre vamos a recomendar evitar los ultraprocesados. Aquí hay una frase importante que me gustaría dejarles, porque en la cultura mexicana pensamos muchas veces de que estás embarazada, tienes que comer por dos,
o incluso cuando están lactando las mamás. Entonces la realidad es que sí tienen que comer bien, sí tenemos que comer bien las mamás que estamos en periodo de lactancia o las mamás que están en periodo de gestación. Sin embargo, no es el doble, no es por dos, es básicamente una alimentación equilibrada que le permita a tu bebé y a ti tener un proceso de gestación sin desgaste de tu cuerpo. Entonces, hablando específicamente de la mamá, te invito a que consultes a tu médico de confianza, al ginecólogo que te dé también confianza y al nutriólogo que te dé confianza para darle un seguimiento adecuado a tu embarazo, porque una vez que culmina el embarazo, empieza la alimentación de tu bebé, pero ya viene predispuesta por el proceso del embarazo que llevaste a lo largo de los primeros 9 meses. Una vez que llegamos al momento del nacimiento, el momento del nacimiento le da al bebé un momento de pronóstico desde la calificación de APGAR, que es una calificación que nos dan a todos los bebés que recibimos. Y esta calificación nos da un pronóstico neurológico, pero finalmente también un pronóstico en cuanto a la capacidad de adaptación posterior al nacer. En este momento hablamos específicamente de su capacidad respiratoria, su capacidad de control de temperatura, de llanto. Sin embargo, de eso va a depender que el bebé se pueda alimentar de manera inicial. Un bebé prematuro, un bebé con bajo peso, un bebé que no tolera el ambiente por su bajo peso o por su condición perinatal, tendrá que permanecer en cuidados intensivos o cuidados intermedios de neonatos para que pueda establecerse un estado más regular o más estable y después posteriormente iniciar la lactancia materna. El alimento que se recomienda por excelencia es la lactancia materna exclusiva. Exclusiva hablamos de que no vamos a dar fórmulas, no vamos a dar agua, no vamos a dar jugos ni tés, ni atoles, ningún otro elemento, ¿no? Mucho menos otros elementos que no sean naturales, a un bebé recién nacido y a lo largo de los primeros 6 meses. ¿Esto por qué? Porque la lactancia materna se ha visto que la leche pues no solamente contiene todos los elementos calóricos necesarios para el periodo que va llevando el bebé, sino también trae los elementos de hidratación suficientes para que tu bebé crezca adecuadamente. La lactancia materna además no requiere ningún tipo de complementación y no requiere que se esterilice, que se empaque, no requiere, que haya algún otro proceso más que pegues a tu bebé a tu pecho. La lactancia materna se recomienda que se inicie durante la primera hora de vida y este proceso, este momento es muy importante para valorar la succión, para valorar el primer proceso de la deglución y para valorar todo lo que es la digestión. Finalmente, la leche materna, ya platicaremos en otra ocasión acerca de la leche materna, es un elemento fabuloso, ¿no? Tenemos exageradamente componentes inmunogénicos como anticuerpos que se transmiten pasivamente a través de la lechita materna y que esto va a permitir que tu bebé permanezca todo el primer año de vida protegido ante enfermedades respiratorias. Y además, todos los componentes nutricionales que requiere tu bebé, no importa si incluso es prematuro, requerirá un poco más de aporte calórico y la leche materna con el calostro y las necesidades calóricas que tiene tu bebé de manera inicial, la leche materna se los va a otorgar. De tal forma que la lactancia materna se designa como un alimento completo, un alimento suficiente y además como un alimento única y necesaria, como exclusiva, durante los primeros 6 meses. En los primeros 3 meses casi siempre y en los primeros 28 días se recomienda que sea la lactancia materna exclusiva cada 3 horas, ininterrumpida y obviamente a libre demanda si tu bebé pide antes. Normalmente la lactancia materna será un alimento que ocasionalmente la lactancia materna es un elemento que nos va a complementar para que tu bebé crezca, pero sin embargo también nos da elementos de seguridad, de arrullo, de calorcito, de sentir a mamá cerca y eso le da un poquito más de apapacho a tu bebé. Entonces es un alimento completo, además de la parte psicológica, ¿no? La parte de acompañamiento. Y por último quiero mencionar a una estadística que recabé en la ENSANUD acerca de la lactancia materna. En México hay alrededor de 34% de menores de 6 meses que tienen lactancia materna exclusiva. Y eso es triste porque finalmente la lactancia materna en un país como en el que vivimos no solamente garantiza
la disminución de enfermedades metabólicas en un adulto, sino también garantiza, como ya lo mencioné, seguridad, un poco el vínculo, ¿no?, de la mamá con el bebé. Y es cierto que la lactancia materna exclusiva al final va a disminuir la incidencia de cólicos o enfermedades alérgicas asociadas al uso de fórmulas. Entonces, la estadística finalmente obviamente está relacionada con otro tipo de situaciones o razones. En ocasiones son razones de las mamás, cuestiones de salud, pero es cierto, ¿no?, que a veces pensamos que la fórmula va a ser mejor que la leche materna o que es más cómodo. Le estamos quitando el derecho a nuestro bebé, a tu hijo en este caso, de darle lo mejor que le puedes ofrecer, que es la lechita materna. Entonces, bueno, volviendo a las recomendaciones de la OMS, específicamente habla de que la lactancia deberá ser en la primera hora, que debe de ser a libre demanda, no debemos de dar aguas, test, jugos, atoles, miel, ningún tipo de alimento. Y en lactantes exclusivos como la lactancia materna habrá que valorar el uso de vitamina D y de hierro, esto en los primeros meses de vida. Y en realidad lo que tenemos que hacer los pediatras y los ginecólogos, los médicos que acompañan a este binomio, es valorar el agarre correcto, la técnica correcta, la extracción correcta, el descanso y toda la red familiar, porque es cierto que la lactancia materna la realiza la mamá y obviamente el lactante. Sin embargo, la lactancia materna requiere una red de apoyo, ya que las mamás tienen que dejar de hacer sus actividades, cualquiera que éstas sean, ya sea trabajo en casa, trabajo fuera de casa o cuidar a otros pequeños, y finalmente dedicarse exclusivamente a la lactancia del bebé. Entonces es muy importante que esa mamá reciba una red de apoyo emocional y de acompañamiento para poder mejorar la calidad de la atención de la lactancia. Entonces, dicho esto, es importante que nosotros tengamos en cuenta que no es una recomendación social, es una recomendación de salud, que la mamá tenga una red de apoyo para poder tener una lactancia materna exitosa. Ahora, hablando exclusivamente la lactancia materna, esta se recomienda los primeros 6 meses de vida, sin embargo se puede prolongar prácticamente 2 hasta los 4 años de edad. Y esto sobre todo en países tercermundistas, donde sabemos que hay alto consumo de refrescos a temprana edad por falta o carencia de agua potable en poblaciones aisladas, y que finalmente en ocasiones se genera este tipo de consumo de otro tipo de bebidas a temprana edad y fomentamos enfermedades no solamente diarreicas, sino también enfermedades metabólicas con pequeños altos en peso pero desnutridos en su composición corporal, y que finalmente va a desencadenar a la larga pues falla de medro, falla en su atención o en su aprendizaje. Habitualmente este tipo de recomendaciones las tenemos a nivel mundial en los países tercermundistas. Ciertamente hoy en día en México pareciera que tenemos la capacidad mayor de dar fórmulas que de lactar a nuestros bebés. Entonces estamos retomando en los sistemas de salud la prioridad de darle lactancia materna a nuestros pequeños y sobre todo darle la información y las herramientas necesarias a nuestras familias para que puedan fomentar la lactancia materna. Y bueno, pues esto es hablando de la lactancia. Pasando 6 meses, Alex, ¿vamos a hacer corte o vamos a seguir derechito? ¿Seguimos? Bien, entonces hablando más adelante de los 6 meses vamos a iniciar a la alimentación complementaria. Hablábamos que la alimentación complementaria se recomienda a partir del 4º a 6º mes, siempre y cuando se cumplan varias características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, que mi bebé tenga sostén cefálico, que tenga interés por los alimentos cuando los papás o la familia está comiendo, que empiece a evidenciar que puede deglutir adecuadamente texturas un poquito más sólidas y que además podamos tener la capacidad de darle de comer en la familia de manera, digamos, que se fomente la alimentación
como acompañada. Iniciamos obviamente una alimentación básicamente que sea segura y que sea adecuada con una adecuada supervisión, respetando el hambre y la saciedad de nuestro pequeño y con una diversidad de alimentos. Antes se recomendaba ir por segmentos con diferentes grupos de alimentos. Hoy en día podemos iniciar con la diversidad de alimentos que tenemos disponibles y sobre todo con la dieta adecuada a la dieta familiar. La dieta complementaria deberá entonces iniciarse alrededor de los 6 meses y esto es porque la lechita materna ya no va a cubrir totalmente las necesidades calóricas de nuestros pequeños. Entonces, en el 2023 se vio a través de la OMS que los pequeñitos a partir de los 6 meses requerían un aporte calórico mayor de lo que le aportaba la lechita materna y entonces la etapa correcta deberá ser ajustarla entre el cuarto y el sexto mes de acuerdo a la familia y de acuerdo a nuestro pequeñito, priorizando aquí, obviamente, a suficiente energía, proteína, hierro y zinc, además de las grasas saludables que no le habíamos dado la importancia que sí tiene. Que sea segura porque tiene que ser higiénica, que tenga textura adecuada y con la adecuada supervisión. Sabemos que de manera inicial el lactante tiene un reflejo de protrusión porque no sabe que el alimento sólido se debe de tragar. Entonces a veces pensamos que el bebé no quiere comer o no le gusta porque saca el alimento. Entonces deberemos intentarlo hasta el punto en el que el bebé aprenda a deglutir. Y la deglución es el primer momento de la digestión. Entonces, cuando la boca recibe el alimento, se secretan diferentes enzimas y salivación que conforman todo lo que es el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, deberá ser supervisado que se forme adecuadamente, ya que nuestros pequeños, gran porcentaje, no tienen dientes. Entonces, la textura prácticamente es papilla. Respetaremos el hambre, como ya habíamos platicado, la saciedad y no vamos a forzar ni castigar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar la cantidad que el bebé nos permita. ¿Cuál es la diversidad de alimentos? Frutas, verduras, leguminosas, cereales, ¿no? Alimentos proteicos. Es importante priorizar como los alimentos que tengan altos en hierro y zinc porque el momento es importante por la lactancia materna, ¿no? Entonces traemos esta necesidad de incrementar este tipo de elementos en la alimentación. Y básicamente estos alimentos tendrán que ser carne, pollo, pescado, huevo, leguminosas, cereales fortificados o la suplementación si es que está indicada. Y aquí quiero ser muy clara porque no todos los bebés requieren suplementación de hierro, no todos los bebés requieren suplementación de zinc o algunas otras multivitaminas. Muchas veces hay mamitas que solicitan la complementación con vitaminas o con algún tipo de oligoelemento que permita que nuestro bebé se vea más fuerte o que se desarrolle mucho más rápido en la creencia de que dando un suplemento va a estar mucho más acelerado en su crecimiento o en su neurodesarrollo. La realidad es que cada niño lleva su proceso y no tenemos prisa porque si el del niño del vecino ya está gateando, el mío tenga que gatear. Todos los niños tienen una secuencia en el neurodesarrollo y lo único que tenemos que vigilar es que vaya adecuado al tiempo y adecuado a su momento. Finalmente la alimentación le va a permitir un crecimiento y una ganancia ponderal tanto del peso como la talla, el peso para la edad y la talla para la edad, que nos permita hacer una evaluación integral de tu bebé y que de esta forma nosotros garanticemos que tu niño está adecuadamente nutrido. Si nosotros vemos que hay un riesgo metabólico o es un riesgo de desnutrición, tendremos entonces sí que valorar la necesidad de una dieta específica con un aporte calórico mucho más alto, con un aporte proteico quizá un poco más alto y sí en algún momento la necesidad de algún tipo de suplemento. Pero de manera inicial todos los bebés sanos no requieren un suplemento, no requieren ningún tipo de extra calórico, sino simplemente la alimentación normal. Esto dentro de los primeros 6 meses se recomienda prácticamente de los 6 meses prácticamente hasta los 8 meses, unas 2 a 3 comidas al día. Podemos iniciar una vez al día, ver cómo nos va. La idea es que lo integremos a la dieta familiar. Integrarlo a la dieta familiar no es solamente los alimentos, sino también es convivir, es decir, que el bebé se alimente por imitación, que vea a mamá, a papá o a la abuelita o quien lo cuida, al cuidador, que está comiendo y disfruta el alimento. Esto permite que el bebé se integre de manera emocional también y pueda aceptar los alimentos muchísimo con más éxito. Hay muchos bebés que dicen que no quiere comer, pues que come solo. Entonces tenemos que integrarlo a la dieta familiar, con la familia, integrarlo y que pueda convivir con nosotros para que pueda sentirse parte de
en su silla tipo periquera, con sus propios instrumentos de comida, que inicialmente la textura va a ser parte del neurodesarrollo porque se va a ensuciar, va a tocar los alimentos y que va a permitir que estas texturas suaves, machacadas y grumosas de manera progresiva tenga un poquito más de disfrute, ¿no? No nada más en la parte del sabor, sino del olor y del tacto. Entonces, esta parte es importante para ellos porque es parte del neurodesarrollo. Yo sé que muchas mamás pues no quieren que su princesa o su príncipe se ensucien y todo va con la cucharita perfectamente a la boca, sin ningún tipo de desastre en las mesas o en la ropa, ¿no? Pero es importante para el neurodesarrollo que el bebé tenga esta experiencia de tomar el alimento con la mano y poderlo llevar a la boca. Esta experiencia pues finalmente permitirá que el bebé elija los alimentos de acuerdo a su textura, a su sabor, a su olor y a su gusto. Ahora, los alimentos que se recomiendan en esta etapa siempre va a ser con texturas suaves, como ya lo mencionaba, pueden ser machacadas o grumosas y lo grumoso tendrá que ir de manera progresiva. Hablamos de alimentos ricos en hierro, porque es una etapa complicada saliendo de la lactancia materna, donde ya traemos una deficiencia porque no alcanzamos los requerimientos de hierro para el crecimiento exponencial que tuvimos durante los primeros 4 meses de vida. Si se dan cuenta, un bebé del nacimiento aproximadamente de 3 kilos, a los 4 meses ya duplicó su peso. Entonces no hay ninguna etapa de la vida donde dupliquemos el peso en 4 meses. Y esta es una etapa de crecimiento rápido, donde las reservas se depletan. Entonces tendremos que priorizar los alimentos ricos en hierro, que como lo dije, pues será la carnita molida, deshebrada, muy suavecita, pollo, pescado, huevo, el huevito bien cocido, el frijol o la lenteja machacados y el cereal fortificado. Esto es importante porque, bueno, parte de los alimentos que nosotros empezamos a dar muchas veces es fruta, ¿no? Que no está mal, al final del día la fruta pues nos otorga bastantes vitaminas. Sin embargo, lo que buscamos en nuestro pequeño de manera inicial es repletar esas reservas que están vacías y por eso vamos a priorizar este tipo de alimentos. ¿Podemos darle frutas? También, sí, también podemos darle fruta, pero entonces de manera inicial, cuando el bebé tiene más hambre, daremos estos alimentos, alimento proteico. Y ya después le daremos la fruta, la verdura, ¿no? El cereal, que permita complementar el alimento, pero bueno, esto es como lo prioritario. Y algo importante que tenemos que saber es que el agua simple deberá ofrecerse desde el momento que iniciamos la alimentación. El agua es uno de los elementos que se debe de iniciar a partir de los 6 meses de edad y que vamos a tener estas 2 maneras de hidratarnos. Una es a través de la leche materna, que no se suspende a pesar de iniciar lo que es la alimentación complementaria, y la otra es el agüita hervida, la agüita de garrafón. Muchas mamás me preguntan si deberá ser en vasito entrenador o en vasito normal. Yo siempre les sugiero que sea en vasito entrenador para que la textura de la consistencia del agua, que es mucho más ligera, la espera el bebé de manera diferente que la leche. Y es importante porque vamos a evaluar aquí cómo deglute el bebé. Entonces el agua y los alimentos de tipo papilla obviamente tienen una consistencia diferente y entonces tendremos la evidencia de si el bebé deglute adecuadamente tanto líquidos como sólidos. En este caso, como iniciamos agua, muchos papás dicen, bueno, pues si le doy agua y le doy jugo, le puedo dar un licuado y le puedo dar si le doy agua y le doy fruta, le puedo dar un jugo. La realidad es que no. Cuando nosotros hacemos un jugo o una extracción de una fruta, dejamos atrás en todo lo que es la reserva de lo que no es el jugo, pues todos los nutrimentos adecuados para nuestro bebé y le perdemos, ¿no? Perdemos la parte nutrimental para nuestro bebé. Entonces debemos de darle la fruta en su presentación natural y el agua en su presentación natural, es decir, no agregar ningún tipo de saborizante ni mucho menos azúcar, ¿no? Parte de las recomendaciones son esas, ¿no? Que no demos azúcar en los primeros 1000 días de vida. Y hablamos de azúcar, pues obviamente con las bebidas azucaradas, jugos o agüitas de frutas. Entonces, primeros 2 años de vida, repito, no azúcar, ningún tipo de alimento azucarado. Pasamos ya después a los 9 a 11 meses, donde ya están establecidas 3 comidas al día y se inicia una colación. Habitualmente yo siempre les digo, podemos desayunar, colación, comer, colación y cenar, pero esta etapa de los 9 a los 11 meses los bebés hacen siesta, y hacen siesta en la mañana, hacen siesta en la tarde, entonces, pues, ¿a qué hora, doctora? Si se durmió. Entonces es importante respetar los periodos de sueño
y respetar los periodos de comida, porque hay bebés que comen muy rápido y hay bebés que tardan en comer, ¿no? Pero siempre y cuando el bebé acepte el alimento, debemos continuarlo. Ahora, las texturas ya aquí cambian un poquito, empiezan a ser texturas picaditas, aplastaditas o alimentos que pueden llegar a tomar con la mano. Es importante los espacios porque aproximadamente un frijolito lo podemos meter a través de la nariz o irse por aspiración a la vía aérea. Entonces siempre tengamos un poquito más pequeñitos los alimentos para que estén en consistencia un poquito más aplastadita y que el bebé lo pueda masticar con sus encías o los poquitos dientes que tenga. Aquí ya tenemos un poquito más de variedad en cuanto a frutas, verduras, ya dimos más cereales, más tubérculos, más leguminosas, ya tenemos huevo, pescado y bueno, hablamos de los lípidos, ¿no? Que es importante dar aceite de oliva o aguacate, en el caso de que los bebés lo apetezcan, porque hay bebés que no les es tan apetecible. La realidad es que es muy sabroso, ¿no? Dar el alimento sin sal, sin azúcar, sin ningún tipo de condimento, que lo conozcan de manera natural y que puedan probar las texturas diferentes de las diferentes frutas y cereales. Prácticamente es un periodo transicional hasta llegar a los 12 meses donde integramos la dieta familiar, es decir, el bebé entra ya a la dieta familiar, donde ya tenemos 3 comidas y 2 colaciones. Hablamos más menos porque hay bebitos que llegan a tener menos colaciones, pero aquí ya está la comida familiar adaptada. Es importante meter poquita sal y no hay azúcar añadida, es decir, empezamos ya a tener un poquito de sal en el frijol, ¿no? En el arroz, en cualquier guiso que empezamos a tener ya integrado a la familia con nuestro pequeño, pero muy poca sal en exposición, y no vamos a dar picantes irritantes, esto es importante. Otra cosa que me interesa mucho aclarar aquí y que son recomendaciones es que ya para esta etapa los niños empiezan a solicitar alimentos que ven que los otros personas de su edad o con familiares empiezan a consumir. Entonces siempre es importante que evitemos los ultraprocesados. En las casas, en las familias, ¿no? A veces hay galletas o salchichas o bebidas azucaradas o botanas que las familias lo consumen de manera habitual. Entonces el bebé, al hacer una alimentación por imitación, va a solicitar al mismo tiempo que le den, ¿no? Que le den la galleta, que le den la botana y que le den pues finalmente el jugo o el embutido. Y en este sentido muchas veces los papás o las abuelitas o los familiares al final dicen no pasa nada, ¿no? Y es tantito, es una probadita, dale, es que se le antojó. Y a lo que yo quiero llegar en este punto es que hay una recomendación de la ENSANUD, hay una recomendación de la OMS que nos dice el por qué no tenemos que dar este tipo de alimentos. Y la primera es que porque nutrimentalmente no le estamos dando ningún aporte. Y la segunda, al final del día, es porque vamos a desencadenar enfermedades metabólicas que ya las tenemos, digamos, en un marcaje genético en la edad adulta. Entonces, aquí hay una evidencia científica de que si nosotros evitamos ultraprocesados, bebidas azucaradas, jugos, botanas, galletas y embutidos, y continuamos la lactancia materna o más, además de evitar el azúcar, vamos a tener adultos con menores posibilidades de enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, como hipertensión y cáncer. Esto es una evidencia científica maravillosa, porque es cierto que si nosotros prevenimos en este momento que depende de nosotros no sabemos en la adultez de nuestros hijos qué van a elegir de alimentación, pero si en los primeros 2 años nosotros tenemos en nuestra mano la salud de nuestros hijos, no tenemos más que hacer que seguir las guías. Y la verdad es que está mucho más fácil porque entonces yo ya no compro galletas, ya no compro chocolates, ya no compro helados, postres, panes, embutidos y demás, y me dedico a la dieta natural. Y esto permitirá, en consecuencia, que nuestros pequeños tengan una dieta más saludable, una dieta rica en alimentos proteicos, en vitaminas, en oligoelementos y que los adquieran de manera natural, previniendo así enfermedades metabólicas. Bien, por último, quiero hablar un poquito acerca de lo que son los alimentos que no se recomiendan. Antes del año de edad, pues evitar prácticamente la miel por el riesgo de botulismo. La leche de vaca deberá ser alimento principal prácticamente
Bueno, es que la leche de vaca se hace un poco complementaria después de los 6 meses si es que hay cierre de la lactancia materna, pero si no, prácticamente es un alimento secundario. Y entonces entran después del año ya los lácteos, ¿no? Como son quesos, yogurts, que son muy importantes en la dieta, pero al final no deben de predominar, porque eso nos puede fomentar también procesos de estreñimiento. Evitamos jugos, refrescos, tés, cafés, bebidas vegetales y esto como sustituto de la leche materna y las fórmulas. La sal y el azúcar añadida y evitamos alimentos duros o con riesgo de atragantamiento, como son uvas enteras, salchichas en rodajas, frutos secos, palomitas y zanahorias crudas pequeñitas. Aquí es muy importante todo esto que se menciona porque unas recomendaciones son por riesgos y otras recomendaciones son básicamente para prevenir enfermedades a futuro. Es importante ya que la alimentación no solamente es nutrir, sino pues al final va a ser una guía de lo que va a seguir. Es como un camino que se sigue desde un inicio. Las mamis me preguntan a veces que si la mamá puede comer mientras está lactando ciertos alimentos. La realidad es que la mamá que come más vegetales o que come más natural, el bebé acepta mucho más fácil los alimentos naturales porque ya tiene esa necesidad o ese sabor. La leche sí adquiere cierto sabor, ciertamente que no va a transmitir, por ejemplo, el mole, ¿no? O el chile, pero realmente sí los bebés van a tener cierta apetencia mayor por los vegetales, como las mamás lo tuvieron en su momento de lactancia. Entonces, desde el momento prenatal y durante la lactancia, pues deberá de haber una congruencia en la alimentación de mamá y la alimentación del bebé. Y finalmente, es importante la alimentación responsiva, es decir, que se recomienda siempre integrar al bebé, mirarlo, hablarle, explorar si tiene hambre o si ya tiene datos de saciedad. No distraerlo con pantallas, es una de las grandes recomendaciones hoy en día porque ponemos a nuestro bebé frente a una pantalla para comer con la intención de que se mantenga sentado y finalmente lo que logramos es distraer la atención de nuestro bebé y no concentrarla en lo que está comiendo. Entonces es muy importante retirar las pantallas y los distractores para que el bebé voltee a ver sus alimentos, vea la consistencia y decida qué quiere comer y hasta dónde quiere comer. Porque hoy en día muchos papás, pues con el uso de pantallas o dispositivos, se acostumbran a los pequeños a comer sentados, ¿no? Con la atención en otro dispositivo y no con la atención consciente. Y eso aplica para todas las edades, ¿no? Hoy en día no hacemos una alimentación consciente porque estamos frente a una pantalla viendo cualquier tipo de dispositivo con cualquier tipo de distractor. Entonces, hacer la comida consciente nos permite entender qué es lo que nuestro cuerpo requiere, qué es lo que nuestro cuerpo nos recibe como saciedad y que hasta dónde sí y hasta dónde ya no es necesario. Y con esto, bueno, solamente terminando mi presentación, dice aquí que, bueno, es que tengo unas preguntitas. Bueno, lo que quiero dejarles clarito es que un bebé no solo aprende qué comer, sino a que aprende cómo se siente al comer. Entonces, si nosotros entendemos que esta premisa es importante para que entiendan nuestros pequeños cómo se sienten cuando comen, porque el alimento cuando entra al cuerpo la verdad es que es gratificante, o sea, realmente es algo que se disfruta y cuando no es así tendremos que respetar el momento hasta el momento en el que nuestro pequeño nos vuelva a pedir de comer. Habrá un momento, ¿no? Porque ya lo hemos visto a lo largo de la vida, que nuestro preescolar a partir del año de edad empieza con más independencia y ya no quiere comer y las mamás están un poquito sentidas porque ya no come como antes, ¿no? Entonces habrá que respetar esos momentos y esos procesos de cambios en el hambre, ¿no? En la demanda de alimentos de nuestros pequeños porque no es permanente. Y finalmente, obviamente, acercarse a un personal de la salud que permita evidenciar fallas de medro, ¿no? Que nuestro pequeño esté bien nutrido, que el peso para la talla para la edad sean adecuados, permitiendo ver que no haya riesgos nutricionales y si requiere una intervención podamos hacerla de manera inmediata, tanto nutrimental como de suplementación. Con esto terminamos el tema del día de hoy. Tengo unas preguntitas por aquí, prácticamente son por acá. Dice aquí,
¿Debo iniciar con frutas o con verduras? Bueno, ya lo había yo comentado que no es necesariamente con alguna de esas dos. Antes sí lo hacíamos, antes decíamos, bueno, pues iniciamos con frutas o con verduras y preferentemente verduras por el sabor dulce de las frutas. Por hoy en día no, hoy en día preferentemente priorizamos alimentos ricos en hierro y ya hablábamos de cuáles son los que son ricos en hierro. Ahora, papillas o baby winning, ¿no? Pues ambos pueden funcionar. Lo importante es ver la textura. La textura de los alimentos es importante individualizarla para el momento de nuestros bebés. Hay bebés que desde los 3 meses tienen dientes y hay bebés que tienen una adecuada masticación desde muy pequeñitos. Entonces hay que individualizar cuál es la técnica correcta para nuestros pequeños y hay bebés que la papilla les da asco, les da náusea. Entonces vamos a priorizar alimentos un poquito más formaditos. ¿Se puede dar huevo desde los 6 meses? Sí, sí se puede dar, bien cocidito por favor y vigilando la tolerancia nada más. No se recomienda retrasar alimentos alergénicos. De hecho, antes decíamos que el cacahuate hasta después del año, las semillas, no. Ya empezamos desde los 6 meses a ofrecer todos los alimentos alergénicos, el huevo, el pescado, cacahuate. ¿Por qué? Porque si los retrasamos no se ha visto una mejoría en los procesos alérgicos. Bien, cuando damos agua, ya vimos, ¿no?, que desde en pequeñas cantidades, desde los 6 meses, jugos naturales no son necesarios. ¿Qué hago si no quiere comer? Bueno, pues no lo forces. Básicamente ofrecer varias veces, cambia la presentación de los alimentos, ofrece mucha colorimetría, siempre comer en familia, eso es importantísimo. Si comemos solos, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, comes solo, comes menos, ¿no? Bueno, a mí me pasa. Si como acompañada, siempre como más o como con más gusto. Entonces, lo mismo le pasa a los niños. Los niños comen con mucho gusto cuando estén acompañados. Llega el papá de noche y quieren volver a comer, cenar con el papá. Entonces, es muy evidente la parte social de la alimentación, el éxito de la lactación, de la alimentación complementaria es social, es que esté acompañado a nuestro bebé. Vigilar enfermedades también, si es que no quiere comer, pues anemia, reflujo, estreñimiento o dificultades sensoriales, porque a veces no vemos que los bebés no están comiendo adecuadamente porque no pueden deglutir, porque la lengua, porque el paladar. Entonces todos esos procesos los tenemos que vigilar de manera inicial los pediatras y poder hacer una detección oportuna. Y bueno, vamos a hacer una referencia aquí. Si hay pérdida de peso o rechazo persistente al alimento, vómitos frecuentes, tos o atragantamiento, son evidencias de que necesitamos referirlo a través del pediatra con algún especialista. Entonces, bueno, cerramos, ¿no? Los primeros 1000 días son una oportunidad irrepetible, ya lo habíamos dicho en el eslogan de aquí que yo les puse en el flyer, son la mejor inversión para toda la vida y bueno, pues es real, ¿no? Es una oportunidad irrepetible, no se trata de hacerlo perfecto, sino más bien de hacerlo consciente, hacer consciente a nuestro bebé o nuestro pequeño de qué es lo que está comiendo, acompañar a la mamá desde el proceso de la gestación, proteger la lactancia materna como red, ¿no? Como red de apoyo, iniciar alimentos de calidad, ¿no? Y formar una relación sana con la comida desde el principio, porque eso nos va a fomentar después de los 2 años y en la vida adulta una vida saludable. Y pues es todo de mi parte, me dio mucho gusto haber estado el día de hoy y ya saben, en mis redes sociales me pueden encontrar como doctora Nash y aquí en Pachuca, consulta de pediatría. Gracias.